La dieta de la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser muy diferente según la etapa en la que nos encontremos de la enfermedad. La enfermedad puede estar inactiva, es lo más deseable, lógicamente, o puede estar en fase de actividad y la dieta allí cambia muchísimo. Incluso se puede requerir apoyo nutricio, es decir, alimentación enteral es por sonda o incluso alimentación parenteral por vena. Pero esto es en los casos más graves de una enfermedad muy descontrolada. Lo deseable es que nos mantengamos en remisión. Esto se logra cumpliendo cabalmente los medicamentos y desafortunadamente muchas veces la biología se escapa un poco del tratamiento médico, pero podemos hacer algo para mejorar un poco la remisión de la enfermedad. En primer lugar, se cuestiona mucho en la enfermedad inflamatoria intestinal el consumo de lácteos. Es verdad que los lácteos tienen lactosa. La lactosa va a producir diarrea, va a producir dolor abdominal porque el intestino se inflama. Esto porque no tenemos una enzima que digiere la leche. Entonces, las personas que ya de por sí eran intolerantes antes de ser diagnosticados con la enfermedad, probablemente lo sigan siendo, y más cuando la enfermedad está activa, puesto que la mucosa intestinal no se encuentra íntegra cuando la fase es activa de la enfermedad, y entonces las personas no van a tolerar bien la leche. En estos casos es muy fácil la solución. O no se toman lácteos, o se toman lácteos que sean deslactosados, y ahora en el mercado hay muchos. Hay leche deslactosada, hay quesos, hay cremas, hay yogur deslactosado de muchas marcas, o también una enzima que se llama la lactasa, que es la que ayuda a digerir la lactosa de la leche, y de esta forma la lactosa no se fermenta por las bacterias y no nos produce ese daño que percibimos como diarrea y como dolor abdominal. Eso en primer lugar de los lácteos. Después, el consumo de verduras. ¿Cuántas verduras podemos consumir? ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas leguminosas? Bueno, recuerden que todas estas son fuentes de fibra, y la fibra es cierto que tiene una gran capacidad de fermentarse, y en este sentido, cuando se fermenta, produce unos ácidos grasos, unas moléculas muy pequeñitas que sirven para reparar la mucosa intestinal, sobre todo en casos de enfermedad inflamatoria intestinal de colitis ulcerosa. Entonces, en personas en remisión y con colitis ulcerosa, la fibra dietética es importante. También en la enfermedad de Crohn, sin embargo, cuando la enfermedad está inactiva, no se pueden tomar alimentos que contengan alta cantidad de fibra. La fibra, como les comentaba, la contienen frutas, verduras y leguminosas, es decir, frijoles, garbanzos, lentejas, habas. Si bien es cierto que la mayoría de la población mexicana y mundial sufren de distensión abdominal por el consumo de leguminosas, sobre todo cuando es una gran cantidad, y en México sí que las consumimos por el frijol, pues esto puede producir más síntomas en las personas, sobre todo cuando la enfermedad está activa. Entonces se evitan, lógicamente, cuando esta enfermedad se encuentra en fase de actividad. Por otro lado, el consumo de alcohol es importante restringirlo, porque el alcohol tiene muchos efectos deleterios en el organismo, incluso a nivel intestinal. Entonces no es lógico que en un intestino que está inflamado se consuma alcohol. Por otro lado, las vitaminas que se encuentran en general en todos los alimentos y los minerales deben suplementarse en casos de que la enfermedad esté activa, y muchas veces por el efecto secundario de algunos medicamentos, los pacientes con esta enfermedad sufren de anemia. Muchas veces esta anemia es producida por una deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12. Hay fuentes de ácido fólico, son generalmente las verduras de hoja verde oscura, y de vitamina B12 son los productos de origen animal, es decir, las carnes, el huevo, la leche son fuentes muy importantes de vitamina B12, y estas sirven para prevenir o disminuir la anemia que se produce por la mala absorción, porque el intestino pues está desgastado de su mucosa
y no puede absorber estas vitaminas, por un lado. Por otro lado, porque se pierde sangre con las hemorragias, y por último, por el efecto de los medicamentos. Hay algunos alimentos que producen más síntomas. Por ejemplo, las frutas y verduras, por su gran contenido de fibra, podrían llegar a distender el intestino. Y también cuando los alimentos se sirven muy condimentados, muy calientes, por ejemplo, con mucho contenido de grasa, es decir, estas preparaciones que son los alimentos fritos durante largo tiempo, también producen más síntomas y son más difíciles de digerir.